Amigos, buenos días. Espero que me estén acompañando con un cafecito para iniciar este sábado, porque ayer estaba yo leyendo esta nota por la noche y la reservamos para hoy temprano porque ya era un poco tarde y vale la pena analizarla porque Rusia le ha impuesto sanciones a Estados Unidos, una sanción que duele. Es una verdadera bomba económica que podría hacer temblar el mercado energético de los Estados Unidos. No estamos hablando de petróleo, no estamos hablando de gas natural, estamos hablando de algo que Estados Unidos no tiene al mismo nivel ni remotamente cerca que tiene Rusia, que es precisamente el uranio enriquecido. Este material es sumamente indispensable para mantener funcionando las plantas nucleares de Estados Unidos. De otra forma, bueno, la cosa es que ahora ha sido restringido por Moscú y este movimiento dicen que es temporal, pero el temporal tiene potencial de desatar una verdadera crisis energética en el corazón del gigante de la economía norteamericana. Es, por decirlo de alguna manera, un estate quieto. ¿Por qué le importa tanto esto a Washington? Miren, un dato que vale la pena mencionar. Casi el 35% del uranio enriquecido que usa Estados Unidos para poder generar su electricidad, pues viene directamente de Rusia. El 35%. Miren, dicho de otra manera, casi 4 de cada 10 casas tienen energía en los Estados Unidos porque dependen del uranio ruso. 4 de cada 10, ¿eh? Bueno, ese es el primer número impactante. 4 de cada 10 casas estadounidenses, podríamos decir, dependen del uranio ruso. Pero además Rusia controla el 44% de la capacidad mundial de enriquecimiento. Alguien decía en el chat, tiene razón, Argentina tiene uranio, otros países tienen uranio que son socios de Estados Unidos, sí. Pero la cantidad de uranio, estamos hablando, no todo el uranio es uranio que pueda enriquecerse. Hay ciertas características que vamos a ver aquí. Y la cantidad que amasa Rusia, ahora, por cierto, también tiene el uranio del Sahel, pues lo vuelve en el país que es dueño del monopolio del uranio del mundo. Y con las restricciones que le acaba de poner a Washington, ¿cómo se va a mover la administración de Biden para evitar un colapso o problemas nucleares? ¿Qué tan profunda es esta jugada rusa en el tablero geopolítico? Miren, el hecho de que lo haya hecho temporal, pues es contigo, Biden. Con Trump vamos a ver cómo nos entendemos, si nos entendemos. Entonces tengo esta baraja abierta, porque el problema era con Biden. Contigo puede ser borrón y cuenta nueva, puede que no. Por eso ahora lo que estamos viendo con esto es que si Rusia corta completamente el suministro, pues esto va a tener una afectación en las plantas nucleares de los Estados Unidos. 4 de cada 10 casas se van a ver comprometidas, el 20% de la generación total eléctrica. Más importante, amigos, que ahora vamos a desmenuzar estos datos que parecen diferentes entre el 35% y el 20%, pero van a ver cómo al final se conectan en la diferencia de cómo depende en exceso en estos momentos Estados Unidos del uranio ruso. Y pues supongo que Biden estaba preparado para poner sanciones, pero no sabemos si estaba preparado para ser sancionado, y menos en materia energética, porque pues ya estamos viendo aquí una reacción muy específica que desde el día de ayer por la tarde comenzó a circular. Ahora, vamos a ver desde el principio esto, porque no es algo que pueda pasar como cualquier otra noticia del día. Esto es una jugada que tiene consecuencias. Empezó precisamente en mayo de este año, cuando la administración de Biden pues anunciaba con bombo y platillo una prohibición a las importaciones de uranio enriquecido ruso, pero tenía truco, ahora se los voy a mostrar. Era una medida que decía, porque así lo anunciaron, que iba a asfixiar a la economía rusa en el contexto de la guerra en Ucrania, pero que, como casi siempre pasa, terminó siendo un balazo en el pie, un arma de doble filo, porque la intención de Biden tenía lógica. La realidad es que Estados Unidos en la práctica depende mucho aún del uranio ruso, mucho más de lo que a Biden le gustaría admitir. ¿Cómo le van a hacer?
para suplir ese vacío ahora que Rusia le está cerrando el grifo del uranio. Y como era de esperarse, pues Rusia enseguida responde y la decisión de imponer estas restricciones temporales pues fue precisamente ordenada directamente por Putin como una represalia a las sanciones estadounidenses. ¿Saben qué es lo irónico de esto? Que a Biden, que tanto le gustan las sanciones, pues ahora lo están sancionando. Y como dice el dicho, si te gusta el durazno, pues aguanta la pelusa. Ahora, según Rusia, va a haber algunas excepciones en las exportaciones de uranio a Estados Unidos, pero la señal aquí es muy clara. Quieren demostrar que tienen la capacidad de estrangular una parte crítica de la economía estadounidense y comprometer su suficiencia energética. Es un movimiento, amigos, que está muy bien calculado, que tiene una estrategia y que sobre todo está mandando un mensaje pues para la administración de Biden, pero también para la comunidad internacional, que no se están quedando cruzados de brazos mientras ve cómo la administración saliente le quiere cerrar esta puerta. ¿Qué tan grave puede ser esto realmente para Estados Unidos? ¿Lo pueden subsanar con otro país? Miren, vamos a hablar de números, pero antes déjenme mostrarles este video para que todos tengamos una idea de por qué Estados Unidos necesita tanto uranio ruso para iluminar sus casas. Los reactores nucleares utilizan como combustible uranio, un mineral presente en ciertas rocas. Después de su extracción, el uranio se disuelve en ácido y luego se trata químicamente para obtener un polvo llamado yellow cake o torta amarilla. Pero solo una pequeña fracción de este uranio contiene el isótopo 235 capaz de producir una reacción de fisión nuclear. Para aumentar el nivel de isótopo 235, el combustible debe enriquecerse. En este proceso, la torta amarilla se convierte en gas y luego pasa por una centrifugadora que separa el uranio enriquecido del empobrecido. El uranio enriquecido se convierte en polvo de óxido de uranio y luego se comprime en pastillas de 7 gramos. Se apilan en tubos metálicos de 4 metros de largo llamados barras de combustible que se cargarán en los reactores nucleares. Después de 3 o 4 años de uso, el combustible se retira del reactor. Bueno, gracias a nuestros amigos de AFP por la explicación. Ahora, cada 3 o 4 años, Estados Unidos tiene que recomprar uranio ruso. Ya compró, en 3 años nos vemos, porque hay que recargar, cambiar las baterías. Ahora todo esto se está acelerando, porque la dependencia de la energía nuclear estadounidense se proyecta que se va a incrementar mucho más. Ya no nada más se trata de iluminar o de garantizar la suficiencia eléctrica de estas plantas nucleares para hogares e industrias. Ahora acuérdense también que Biden estuvo imponiendo la venta de autos eléctricos que no son energías verdes, lo hemos dicho, no se recargan con paneles solares, se conectan a la electricidad de tu casa o del centro comercial. ¿De dónde creen que vienen esas líneas? De una planta nuclear. ¿Qué necesita la planta nuclear para funcionar? Uranio. ¿Por qué? Porque no quieren depender de los combustibles fósiles de los que Rusia tiene una de las mayores reservas del mundo. Entonces, por eso están cambiando a la electricidad y resulta que otra vez vuelven a necesitar uranio ruso. Miren, según datos de la Oficina de Energía Nuclear de los Estados Unidos, 1/3 del uranio enriquecido que alimenta las plantas nucleares del país venía de Rusia antes de la guerra en Ucrania. Les repito, el dato exacto es 35%, es decir, 1/3, de alguna manera podríamos decir 4 de cada 10 casas, 4 de cada 10 Teslas, 4 de cada 10 industrias estadounidenses dependían del uranio ruso para sus plantas nucleares. Entonces, Rusia no solamente es el mayor exportador, también es el líder mundial en capacidad de enriquecimiento con el 44% del total global. Ya vimos ahí que no todo el uranio puede funcionar para esto. La cosa aquí es que ningún otro país del mundo hasta este momento tiene la infraestructura ni la capacidad, pues para empezar ese vacío
de forma inmediata y sustituir a Rusia. Ni Canadá, ni Kazajistán, ni siquiera los propios Estados Unidos en estos momentos. A la larga, yo no lo dudo que si comienzan a trabajar en esto, lo pueden lograr. Todo es posible, pero eso toma tiempo y mucho. Ahora, ya vimos por qué es tan importante el uranio enriquecido y aquí viene lo técnico. El uranio enriquecido ruso, pues es el alma de estas plantas nucleares. Sin ese material, ¿qué va a pasar? Las plantas estadounidenses simplemente no van a funcionar. Y aunque Washington tiene sus propias reservas estratégicas de uranio, pues no son eternas, tampoco son suficientes, se renuevan cada 3 años, como vimos. Y si Rusia decide cerrar la llave por completo, pues esto no es solamente un problema económico, tampoco es una bomba de tiempo que estalle mañana y entonces ya veamos una crisis energética que 3 casas no se prenden. No, ellos tienen una reserva de uranio. Pero cuando les toque cambiar esas baterías que vimos, pues van a necesitar más, no se pueden acabar sus reservas. Es un tema de seguridad energética y eso pues ya está comprometiendo más que a Biden a la administración entrante, que es la de Trump. Ahora, el panorama ya se está complicando todavía más si a esto le añadimos que esta movida pues no es solamente una respuesta directa a las sanciones, claro que es parte de una estrategia más amplia de Rusia pues para intentar reposicionarse como un actor indispensable en el mercado energético global, no solo de los Estados Unidos, porque mientras Washington y también, claro, Europa están intentando reducir su dependencia de los combustibles fósiles, ahora necesitan uranio también. Y van a necesitar litio. Y nuevas formas, claro, de conectarse con estas energías que dicen que son verdes, pero siguen dependiendo de alguna u otra manera de las fuentes de energía rusas. Aquí está el gran problema que hoy estamos viendo, que puede terminar en una crisis energética grave. Pero miren, lo que nos quieren hacer creer casi siempre es muy diferente, como siempre, de la realidad. Biden tampoco tiene un pelo de tonto, eso nos queda clarísimo. Y como decimos en México, por cierto, nunca sueltes a la perra hasta amarrar a la otra. Pues si no se van a pelear y tú solo vas a empezar un relajo. Entonces, claro que Biden se aseguró de no quemar todas las naves con Rusia hasta asegurarse que tenía otra ruta milagrosa de uranio para abastecer a los Estados Unidos. Ojo, porque esa ruta no aparece. Pero la misma ley promulgada por Biden, que salió en mayo, incluía una cláusula bastante interesante. ¿Saben qué? Metió una cláusula en donde decía que el gobierno de los Estados Unidos tiene la capacidad de emitir exenciones al uranio, por supuesto ruso, a cuál más se va a referir, si hay problemas de suministro. Es decir, hay sanciones solamente si no necesito del uranio ruso. La cosa es que todos sabemos que se necesita. Y esto significa en teoría que Washington pues sigue comprando uranio ruso porque su situación es crítica, porque simplemente no puede agotarse sus reservas. Al contrario, si puede tener más, pues qué mejor para su suficiencia energética. Y entonces esto es visto por muchos como una contradicción política enorme, porque especialmente cuando en el discurso oficial se dice que buscan la independencia energética, que castigan a Rusia dicen, la guerra en Ucrania, pero por otro lado le están compre y compre uranio. Entonces, claro que es una carta que también tiene un costo político altísimo para la administración de Biden porque no se sostiene el discurso. Entonces, ¿cuáles son las opciones reales que tiene Estados Unidos a partir de hoy? Pues la primera, claro, sería aumentar su producción doméstica de uranio enriquecido. Eso es algo que ya lo están explorando, pero que no tiene una solución inmediata. Es un proceso que, repito, lleva mucho tiempo, lleva mucha inversión millonaria y además tiene bastante oposición por muchos congresistas estadounidenses ambientales. Entonces, la segunda opción que les queda sería diversificar a sus proveedores, buscar otros países que tengan uranio, como Canadá, por ejemplo. ¿Por qué no? Tiene uranio, Kazajistán, Australia. Pero ¿saben cuál es el problema? Son socios, seguro se lo van a vender, pero ninguno de estos países tiene ni la capacidad en este momento de suplir esa cantidad a corto plazo que es la que le está vendiendo Rusia, porque es demasiado. La tercera opción que les queda, que es muy poco probable, es recurrir a otros aliados europeos pues para comprar uranio enriquecido
a precios mucho, mucho más altos. Déjà vu, lo mismo que está haciendo Europa comprándole gas a Estados Unidos carísimo por no comprar el ruso, pues entonces a lo mejor Estados Unidos podría optar comprar uranio carísimo a Europa y eso va a tener un impacto económico muy alto en la economía estadounidense y no se van a volver competitivos. Fabricar cualquier cosa se va a volver más caro. ¿Quién va a comprar algo caro cuando lo mismo lo puedes conseguir más barato si viene de China o de Rusia? De países que no tienen estas sanciones y que no importa de dónde venga, compran insumos baratos para vender barato. Ahora, tampoco es que Rusia le quiera hacer un favor a Estados Unidos. Alguien decía en el chat hace un momento, ¿por qué Rusia no había hecho esto antes? Pues no es porque no quisiera. Y Estados Unidos no ha dejado de depender del uranio ruso no porque no quieran, no se caen bien. Pero la realidad, amigos, es que los dos, Estados Unidos y Rusia, aún se necesitan en algunos hilos. A ver, Rusia controla una gran parte del mercado del uranio global, pero tampoco está peleado con el dinero y depende de los ingresos por exportaciones de uranio para muchas cosas, para la guerra, para la economía, para mantener a flote de una forma ordenada pues, sus finanzas. Entonces, pues es parte de la razón por la que siguen haciendo negocios, porque al final del día estamos viendo cómo para Rusia, a pesar de que estaban haciendo negocios, cortan ya esta llave y decimos, pues, ¿cuál es la razón por la que están cortando este suministro? No es, por supuesto, solamente por el hecho de que se trate de dinero. Es también porque ya estamos viendo cómo, a pesar de que Rusia pierde también mucho dinero con esta jugada, porque a dejarle de vender esta cantidad de uranio tan alta a los Estados Unidos va a tener pérdidas en su economía, pero no se trata a este punto solo de dinero. También se trata de poder, también se trata de dominio y de apretar las tuercas. Entonces parece que el dinero no es un problema en estos momentos o es algo que Rusia está dispuesto a sacrificar. Veremos si Estados Unidos también está dispuesto a sacrificar o poner en riesgo sus reservas de uranio o a dejar de iluminar 3 de cada 10 hogares o empresas estadounidenses. Los dos tienen cosas que perder, pero el punto es, amigos, que los dos se necesitan, porque es parte de la globalización, un mundo interconectado. Entonces, eso es lo que no se quiere entender cuando se habla de las sanciones, que no se puede simplemente sancionar a un país ya sin tener consecuencias directas en tu propia economía. Esas sanciones son una fantasía y terminan siendo un efecto boomerang. Por cierto, ayer leía yo las declaraciones de Marcelo Ebrard, que decía que si Trump realmente se atreve a poner esas sanciones contra México del 25% como aranceles extraordinarios, pues al final se va a terminar haciendo la maldad, porque la gran parte de esas empresas que están establecidas en México no son mexicanas. Todas esas grandes maquilas, ensambladoras que están en las zonas fronterizas son estadounidenses y son ellas los que van a terminar viendo el impacto del 25% de las sanciones y al final van a ingresar esos productos a Estados Unidos. No es que vayan a dejar de entrar, ahora 25% más caro. Y eso va a afectar el bolsillo de los estadounidenses. También va a afectar el de los mexicanos. Por supuesto, somos una economía mucho más pequeña. Pero a Estados Unidos le va a pegar. Y le va a pegar bastante. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mundo interconectado. No puedes tú lanzar un boomerang de esto. Imagínense, estamos hablando de esto con México, que no es una economía tan pequeña ya, es una economía grande. Pero ahora imagínense hacerle esto a Rusia, hablando de uranio, que es el dueño del monopolio de uranio. ¿Cómo puedes pensar que no vas a tener un efecto boomerang o que tu economía no va a sufrir también por esto? Bueno, precisamente es parte de la encuesta que tenemos hoy en este tema del podcast. Los invitamos a votar, sobre todo los que nos siguen por YouTube. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos sustituir el uranio enriquecido ruso? Las opciones son sí, con nuevos proveedores. No tiene alternativas o tal vez, pero tardaría mucho. Los invitamos a dejarnos su opinión en la encuesta antes de cerrarla. Gracias a todos los que están, repito, aquí participando. También pueden ponernos sus comentarios para poder leerlos. Recuerden que estamos siempre totalmente en vivo. El 47% cree que sí, que Estados Unidos
puede sustituir el uranio enriquecido ruso, pero va a tardar años. El 23% cree que sí con nuevos proveedores y el 29% que no tiene alternativas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.